noches, un saludo cordial, que la gracia y el favor de mi Señor Jesucristo esté con todos y cada uno de ustedes, los que miran esta pequeña ventana que el Señor pues ha abierto para bendecir a todo su cuerpo, a toda su hermosa iglesia. Una vez más acá en el Ministerio de Sembradores de Vida, de parte pues del pastor Carlos Betancourt y este humilde servidor, Jeremy González también. Bien, vamos a continuar con esta serie de los fundamentos del cristianismo con la Trinidad. Ya hemos mirado bastantes, está bastante adelantada, yo diría que estamos prácticamente terminando esta serie que le recuerdo que, bueno, si usted no la ha visto, si usted se ha perdido los demás capítulos, no se preocupe que ya lo va a poder escuchar en nuestro canal de YouTube. Después puede meterse en YouTube, Sembradores de Vida, Ministerio Sembradores de Vida, y ahí va a encontrar los demás capítulos de esta serie espectacular, edificante, que nos ha traído mucha luz, mucha iluminación, mucho entendimiento sobre un misterio y a su vez sobre una doctrina tan fundamental para nosotros los cristianos como es la Trinidad. Hemos visto muchas cosas a lo largo de esta maravillosa serie. Vimos el aspecto histórico, vimos diferentes rasgos puntuales como el monoteísmo, la diferencia entre dogma y herejía, a pesar de que no hemos mirado todavía las herejías más comunes alrededor de todas estas, pero es más importante conocer la verdad para poder conocer el billete original que el billete falso. Así es. Eso es lo más importante, por eso hemos dejado el tema de la herejía de último. Hemos mirado entonces al Padre, miramos la naturaleza de Cristo en cuanto a su divinidad, ¿okay? Y bien, bueno, vamos a mirar ahora es la tercera persona de la Trinidad. Usted dirá, bueno, pastor, pero aquí no falta un aspecto de la naturaleza humana de mi Señor, no falta la naturaleza humana de mi Señor Jesús. Realmente no la incluí en el estudio bíblico para lo que a lo mejor se pudiesen estar preguntando lo que viene siguiendo, porque realmente esos son los versículos que hasta muchos ya hasta se saben de memoria, que básicamente no niegan por ningún lado la naturaleza humana de Jesús, aunque hay una herejía que pretende negar la naturaleza humana de Jesús. O sea, esa creo que es la falacia más falacia de todas las herejías, ¿no? Pero es evidente pues, que mi Señor se cansó, que mi Señor nació como ser humano, es evidente que mi Señor tuvo hambre, mi Señor lloró cuando Lázaro se murió, mi Señor se alegró, o sea, era evidente, dormía, o sea, comía. O sea, es más que evidente que mi Señor nació como un ser humano. Compartía con todas las personas necesitadas. O sea, bebió el fruto de la vid. Para los que se escandalizan, mi Señor bebiendo el alcohol. Sí, porque cuando se fermenta el azúcar, cuando se fermenta el agua, se produce alcohol. Entonces sí, mi Señor bebió alcohol. Ahora, que él no se embriagó, que no se emborrachó, es otra cosa. Pero sí, él disfrutaba. Es más, él lo dijo en la última cena: no beberé más del fruto de la vid hasta que no esté con vosotros reunidos nuevamente. amén. Es decir, él disfrutaba compartir con los suyos, y no solamente compartir con los suyos, le gustaba beberse su vinito, ¿okay? Así que no se me escandalice por esto que estoy diciendo, porque esto es algo que está estipulado en la palabra. Así es. ¿Okay? Esto no es una invención mía, no es una opinión mía. Y en la cena bebía vino, porque era lo que bebían en su época, en su momento. Correcto. O sea, mi Señor bebió vino y disfrutaba pues el compartir con los suyos y beberse su vino. Es que beberse no es malo, lo malo es embriagarse con vino, en lo cual hay disolución, dice la palabra. Muy buena acotación lo que está diciendo el pastor Carlos para aquellos pues que a lo mejor se escandalizan un poquito cuando escuchan a un pastor decir estas cosas, pero si usted realmente escudriña las escrituras, como aquí siempre lo motivamos a hacer, usted se va a dar cuenta que usted no va a encontrar prohibición alguna en las escrituras de que sobre la ingesta de bebidas alcohólicas. Eso no está prohibido. Lo que está prohibido es precisamente el emborracharse, el dejarse llevar por el alcohol, la embriaguez y todo aquello, porque ya sabemos lo que ocurre. Eso sí está tajante y directamente prohibido y condenado en las Santas Escrituras. Pero sabemos que la mayoría de los que quizás puedan mirar esta clase de videos sean de nuestros hermanos pentecostales, y quiero hacerles una observación, que a nivel de denominación, es decir, en una postura de la denominación pentecostal de nuestros hermanos en términos generales,
ellos condenan y no ven bien que un cristiano ni siquiera beba alcohol para celebrar nada. Pero quiero aclararlo porque es una posición netamente denominacional, ¿ok? Usted no lo va a encontrar en otras denominaciones del cuerpo de Cristo. Entonces dejamos esa coletilla ahí. Solo un puntico ahí sobre eso. Si alguna persona cristiana, que estaba antes de ser cristiano, tenía problemas con la bebida, tenía problemas y se embriagaba y tenía una cantidad de cosas, y salió de ese mundo, el Señor lo sacó, salió. Yo considero, yo personalmente, que la persona no debería tomar, no debería probar absolutamente nada. En el caso de una persona que venga de ese tipo de situaciones anteriores, ¿bien? Es una acotación que quiero hacer simplemente. Buena la acotación, porque para que no sea de tropiezo, para que no genere pues la concupiscencia, para que no bregue con el pasado y muchas otras cosas, por un tema ya de prudencia, de guardarse desde el punto de vista personal. Por la concupiscencia, básicamente, porque es el término moral. No es bueno que entonces esa persona pues consuma alcohol, ¿no? Para guardar. De allí que algunas congregaciones, cuando tienen conocimiento de que dentro de su rebaño, dentro de su ovejas, dentro de su grey, hay personas que el Señor ha rescatado de este mundo, ¿ok? Entonces por eso han preferido entonces, para ayudar al hermano, para no ser piedra de tropiezo, no dan precisamente vino alcoholizado, sino dan un mosto de uva, que son otras bebidas que son fermentadas, que se asemejan bastante al sabor del fruto de la vid, pero cumple con el propósito. No tienen alcohol. Así es. ¿Ok? Bien, bueno, vamos a orar, nos metimos mucho en la introducción. Lo que pasa es que la introducción generalmente es porque son tips que trae el Espíritu Santo. Entonces lo decimos porque quiere servir una mesa, y como hablábamos el domingo, adereza mesa, está aderezando la mesa, puso los cubiertos, puso los platos, puso los tazones, está aderezando la mesa del manjar que viene en este momento. Por lo cual estos tips es un aderezo de mesa. ¿Bien? Amén. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos muchísimas gracias por permitirnos una vez más sentarnos a tu mesa, Señor. Venimos aquí a degustar de su santa y esta palabra que es un manjar para nosotros. Espíritu Santo, muéstranos, enséñanos, fluye como quieras, Señor. Tráenos alegría, entendimiento, tráenos la iluminación de nuestro entendimiento para recibir esta palabra con gozo y alegría, y que nuestro corazón esté como una buena tierra para que esa semilla preciosa de tu palabra sea sembrada en nuestros corazones, sea tallada con letras de oro y la disfrutemos y la guardemos y la atesoremos, porque tu palabra es la verdad, es vida y la disfrutamos. Usa a tu hijo el pastor Jimmy con gran sabiduría y entendimiento para que puedas una palabra que venga de tu corazón, de tu boca, al corazón de los oyentes. Y te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Sí, otra observación, debido a lo que veníamos conversando en la intro sobre mi Señor Jesús. Siempre hay dos pasajes que buscan siempre ponerlo sobre la palestra, y con eso pretenden obviar todo lo que vimos la semana pasada sobre la divinidad de Jesús, que fue bastante contundente, fue bastante claro el testimonio bíblico al respecto. Y siempre sacan dos versículos como que, bueno, esto derrumba todo lo demás, como que si la Biblia se contradijese o como que se hubiese algún tipo de error en la inspiración divina. Cuando la Biblia es inerrante, no tiene ningún tipo de error. No hay errores en la inspiración misma. Exactamente. ¿Ok? No, es que ¿cómo es posible que si Jesús es Dios, entonces cómo es posible que Él no sepa cuál es el día y la hora en la que Él viene? Él mismo dijo que ni Él mismo lo sabe. Ese es uno de los fragmentos que aluden a aquellos pues, que intentan seguir negando la divinidad de Cristo. Pero recordemos que desde el contexto en el que mi Señor está hablando allí, Él no está hablando como Dios, Él está hablando como un ser humano más, Él está hablando como un profeta, como un maestro, y desde esa posición Él está haciendo esas declaraciones. Entonces es necesario tomar siempre el contexto para poder entender. El otro versículo favorito de aquellos que niegan la divinidad de mi Señor Jesucristo es el pasaje de Pablo, donde él habla de que hay solamente un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Entonces hace mucho énfasis en esa palabrita, en esa frase final, Jesucristo hombre, porque entonces dice que Pablo está afirmando la naturaleza humana solamente de Cristo, pero es que él ahí no tiene intención alguna de insinuar que mi Señor no es divino, sino simplemente le está dando el enfoque mediador, sacrificial, que Cristo hizo por la humanidad. Es decir, los hombres no pueden tener un caballo
como mediador, los hombres no podían tener un pez como mediador, los hombres no podían tener una piedra, una montaña, un árbol como mediador. Necesitaban otro hombre en un estado de perfección para que pudiese interceder delante de Dios. Esto lo digo porque precisamente eso solamente es lo que quiere enfatizar el apóstol con esa declaratoria allí en ese momento. Entonces, ese es su único interés. Hay que entender entonces el contexto, hay que entender entonces ir un poco más allá de la superficialidad de las escrituras. Que además Jesús tiene el conocimiento experiencial de lo que es ser un hombre, pasar por todas las dificultades, por todo lo que pasa a un ser humano, por lo cual, ¿quién conoce las cosas del hombre sino el que como hombre las padeció? Por lo cual, contexto como dice el pastor, hay que tener entendimiento de que Él conoce absolutamente las cosas del hombre porque lo vivió como un hombre, como un ser humano. Entonces, ¿quién sabe exactamente? El Padre, obviamente, porque lo hizo ser humano, pero las cosas del hombre, ¿quién las conoció? El que lo padeció como hombre. Jesús lo padeció al 100%, recuerde, fue tentado en todo, pero no pecó. Es el conocimiento experiencial de la actuación de Jesucristo. Correctamente, entonces es la intención dentro del contexto escritural de las palabras del apóstol las que nos debe de permitir entender el mensaje que le está transmitiendo y no tampoco aislarlo a conveniencia del resto del testimonio bíblico. Es que porque si usted toma ese versículo solo, pues evidentemente eso da pie para muchas cosas. Pero si usted evalúa todo el testimonio bíblico, tomando en cuenta todo lo que vimos la semana pasada alrededor del testimonio bíblico, alrededor de la naturaleza divina, es irrefutablemente difícil de hacer. Porque, o sea, ¿cómo tú pretendes tapar el sol con un dedo? Entonces, si partimos también desde lo que yo siempre he dicho, que la Biblia se interpreta a sí misma y que hay que mirar todo el consejo de Dios para poder empezar a comprender un poquito estas hermosas verdades espirituales, pues ahí es que hallamos todo el consejo de Dios. Amén. Por eso no le di tanta relevancia a este punto, porque creo que era el que más polémica genera especialmente aquello de la naturaleza divina de mi Señor Jesús. Bien, yo sé que a lo mejor usted en pantalla quizás está tratando de ver lo que dice acá en la pizarra y nota algunas cosas que yo escribí acá, que son unos términos puntuales, que eso es lo que vamos a ver hoy primeramente y es lo que vamos a empezar a mirar. Hoy vamos a hablar entonces de la tercera persona de la Trinidad, de lo que es el Espíritu Santo. Quiero pues poner sobre la palestra una de las definiciones que hoy día se escucha sobre hoy día en diferentes lugares donde esté la organización de los testigos de Jehová, porque ellos son los que más promueven esta postura, esta definición herética que voy a decir, de que el Espíritu Santo no es una persona, sino que es simplemente una fuerza activa de Dios. Ellos definen como fuerza activa pues el poder que Dios usa a conveniencia según su soberana voluntad para hacer lo que Él quiera. O sea, básicamente es eso, simplemente. El problema está con los testigos de Jehová, gran parte de su problema es que ellos han han trastornado las copias del griego original, las copias que se han encontrado y de la cual de esas copias es que salen todas las diferentes versiones al castellano que tenemos, a propósito para poder darle el enfoque que su organización y su fundador tenía. ¿Okay? ¿Qué es lo que pasa entonces? Que esa es la Biblia de los testigos de Jehová, tengo que usar este término que a lo mejor suena muy fuerte, es una aberración escritural. Esa es la peor traducción bíblica que usted puede leer o que usted puede pretender usar para conocer la verdad bíblica. Los pongo yo de ejemplo porque son los que hoy día más comúnmente se ve y ellos esparcen pues esta herejía, al igual que la herejía sobre la naturaleza humana solamente de mi Señor Jesús, quitándole la divinidad. Vamos a comenzar desde el Génesis 1:2, pastor. Génesis 1, podemos parar. Génesis 1, versículo 2. Leemos varias versiones. Yo leo la Biblia, versión Reina Valera 1960.
El pastor lee otras versiones conforme lo haya seleccionado. Reina Valera 1960, Génesis 1, versículo 2. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Bien, esta es la primera mención que vemos del Espíritu Santo en las Santas Escrituras. Lo vemos ahí tempranito, en el versículo 2, donde vemos pues que ya la tierra no tenía forma y estaba vacía y la oscuridad cubría las aguas profundas. Y el Espíritu de Dios se movía en el aire sobre la superficie de las aguas. La primera palabra que yo coloqué acá, evidentemente estos son términos en hebreo, ¿okay? Que lo voy a estar repitiendo a lo largo de toda la noche para que usted se vaya familiarizando, para que usted lo anote, si se le hace difícil mirar por la pantalla las palabras. Es la palabra ruha, con J al final. Yo sé que es difícil de pronunciar, me está costando. Ruha, esto es un compuesto, ¿no? De dos palabras, Ruha HaKodesh. Pero la primera, Ruha, que es la que vamos a ver acá, es hebreo y significa aliento, viento y espíritu. Sigo poniendo a los testigos de Jehová sobre la palestra. El problema que ellos tienen es que ellos quieren traducir de forma literal del griego sin aplicar ciertas reglas gramaticales y de traducción para poder interpretar. ¿Y qué ocurre entonces? Bueno, como ruja significa viento, entonces no tiene personalidad, porque el viento es algo inerte, el viento es algo que no tiene forma, el viento no es una persona. O el aliento. O el aliento, que es básicamente muy parecido al viento, porque tú soplas y sientes como un viento que te sale de la boca. Entonces, ellos dicen por eso, bueno, pero es que como el Espíritu Santo va a ser una persona, como dicen los evangélicos, si en el griego dice que significa aliento y viento, pero convenientemente, como ya lo acabo de decir, omiten ciertas reglas gramaticales para poder traducir y mucho menos para poder interpretar, ¿ok? Y entonces, obviamente, están ignorando a conveniencia espíritu, ¿ok? Porque si nos vamos al caso, el Padre, que ya lo vimos hace unas semanas atrás, es espíritu, y mi Señor Jesús lo afirma. El Padre es espíritu y busca adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Entonces quiere decir, entonces, usando la lógica argumentativa de traducción de los testigos de Jehová, entonces el Padre también es una fuerza activa porque no tiene forma. O sea, usando el mismo principio, porque el Espíritu Santo no tiene una forma física como la que sí tiene mi Señor Jesús, porque Él es humano, pero el Padre es espíritu también. Pero para ellos sí no, para ellos el Padre sí tiene una personalidad, pero para el Espíritu Santo no. Fíjense, entonces es a conveniencia. A conveniencia, exactamente, a conveniencia. Entonces, esta palabra ruja que vemos acá es precisamente el cómo se traduce. Creo que el pastor está leyendo la Reina Valera, si no me equivoco. Sí, versículo 2. La favorita, pues la más popular, la de 1960, dice en el versículo 2: y la oscuridad cubría las aguas profundas, y el Espíritu de Dios, dice no. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Espíritu, no dice viento, no dice aliento, no dice el viento de Dios, que sonaría bastante raro, por cierto, sino dice el Espíritu de Dios. Se movía en el aire sobre la superficie de las aguas. Entonces aquí vemos la primera mención. Y en las Escrituras, entonces la palabra se aplica tanto a los seres humanos como a Dios. ¿Por qué? Recuerden, estamos hablando de la palabra ruja. ¿Por qué? Porque es espíritu. Espíritu. ¿Y por qué entonces se aplica a los seres humanos? Dependiendo del contexto. Puede estar hablando sobre el estado emocional de una persona, su alma o espíritu. Por ejemplo, cuando dice que en Génesis 2.7, vamos a leer Génesis 2.7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Sopló aliento de vida. La palabra ruja significa ¿qué? Aliento. Aliento de vida. Entonces acá en el original, en el hebreo, pues en las
diferentes tantas copias que ahorita se tienen, pues porque los que tenemos son copias de las originales, si usted no lo sabe, le doy ese tip. Se usa la palabra ruja también, ¿ok? Porque recuerde, significa aliento, viento y espíritu. Entonces aquí cuando dice que el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló aliento, es ruja, aliento de vida. Entonces lo interesante acá es que ya empezamos a ver el carácter creador del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque es del Espíritu de Dios que nosotros venimos a nacer de nuevo. Tomando en cuenta las palabras de mi Señor Jesús en Juan 3, cuando le dijo a Nicodemo que lo vino a visitar de noche, es que te es necesario nacer de nuevo y tienes que nacer del agua y del Espíritu. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es, y lo que es de la carne, carne es. Entonces, hasta en el mismísimo momento de nuestra conversión, no me quiero ir adelantando mucho porque esos son textos que vamos a mirar luego, pero solo le estoy dando pues un pequeño anticipo, un pequeño adelanto. Vemos cómo el carácter redentor, la naturaleza redentora, el compromiso redentor del Espíritu Santo está presente en nuestra conversión. ¿Okay? ¿Por qué? Porque así como también lo está, mejor dicho, en tiempo presente, en nuestro proceso de santificación, en nuestra conversión. ¿Por qué? Porque mi Señor también dijo que Él es el que nos convenció un día de pecado. Él fue el que un día nos convenció. Y luego voy a decir una cosa: a mí el viento no me convence, a mí una silla no me puede convencer, a mí una puerta no me puede convencer, porque yo soy un ser racional y yo necesito ser convencido por otro ente racional. ¿Ok? Y mi Señor dijo, ahí viene otro consolador, indicando entonces esto, que Él reconocía y Él estaba dando a entender que el Espíritu Santo es una persona, o mejor dicho, tiene una personalidad, es una persona, porque es otro consolador, indicando que es igual que tú. Si yo digo que ahí viene otro pastor, igual que yo, ¿qué yo estoy diciendo? Bueno, que el otro pastor que viene, en el ejemplo que estoy poniendo, tiene las mismas cualidades, las mismas características que tengo yo. Así es. O sea, yo lo estoy poniendo a mi mismo nivel. No viene un holograma, viene una persona como tal cual. En el ejemplo que estoy colocando. Entonces, si mi Señor les dijo a los apóstoles, es que a ustedes les conviene que yo me vaya, porque si yo me voy, yo les voy a enviar otro consolador. Está diciendo, les voy a mandar otro igual que yo. Entonces no es posible que mi Señor haya dicho, le voy a mandar otro igual que yo, que los entiende, que los comprende, que también es santo, que también es poderoso, que también los guía, que también los direcciona, que también les habla, y que los testigos de Jehová entiendan entonces que mi Señor lo que estaba diciendo era que nos iba a prender un ventilador desde el cielo, y entonces ese fresquito, ese viento es lo que íbamos a recibir, porque para ellos el Espíritu Santo es un viento. O sea, miren cómo fácilmente se desmonta la mentira, el error herético, doctrinal de los testigos de Jehová sobre la persona del Espíritu Santo. Pero creo que me anticipé mucho, no me quería adelantar tanto, pero es que es necesario ir ya desmontando pues esta falsa doctrina alrededor del Espíritu Santo. Amén, así es. Entonces, ¿qué es lo que ocurre acá? Bueno, que en Génesis 2.7 también el ruja, aliento, viento y espíritu se toma en cuenta, es la misma palabra que aparece en Génesis 1.2, la misma que aparece en Génesis 2.7, pero ¿por qué cambia? Dependiendo del contexto, Fíjese cómo en Génesis 1 vemos al Espíritu Santo de una forma, al Espíritu de Dios, ruja, dentro del contexto, por eso que se traduce espíritu, y aquí en Génesis 2 se traduce como aliento. Pero ¿de dónde viene el aliento? De Dios. ¿Y quién es el Espíritu Santo de Dios? El Espíritu Santo, vale la redundancia. Entonces, lo que vemos en el Antiguo Testamento también es que el nombre que más se usa para referirse al Espíritu Santo no es propiamente Espíritu Santo, sino es más el Espíritu del Señor o Espíritu de Dios, como lo vemos en Génesis 1.2, que dice el Espíritu de Dios. Ese es, vamos a decirlo así, el primer nombre que se nos enseña en el Antiguo Testamento, así como empezamos a ver los diferentes nombres de Dios, el carácter de Dios, que poco a poco se nos va revelando a medida que va avanzando la revelación bíblica, en la medida que se nos iba dando, pues vamos conociendo
conociendo todo hasta llegar a la plenitud de todo que es Cristo. ¿Ok? Entonces con el Espíritu Santo pasa lo mismo. Lo primero que se nos enseña es el Espíritu de Dios. Ahora, ¿qué ocurre acá? Antes de meterme acá con el Hakodesh, que cuando se combina con Elohim, no me quiero adelantar aquí un momentito. Vamos a Job 27:3 ahora. Job. Vamos a ver qué nos enseña Job. Bueno, nos enseña bastante, por cierto, pero vamos a ver qué nos enseña Job con respecto a ello. Job 27:3, Reina Valera 1960. Job 27:3. Que todo el tiempo que mi alma esté en mí y haya hálito de Dios en mis narices. Mientras viva, mientras Dios me da aliento. Aquí se emplea una vez más la palabra hebrea ruhah para hablar de aliento en este contexto. Fíjense que no se traduce como espíritu. Me dé aliento, me dé ánimo, me dé fuerza, me fortaleza. Esa palabra. La Reina Valera dice haya hálito de Dios. En la NTV que está viendo usted dice me dé aliento. En la Nueva Versión Internacional dice aliento divino. En la Nueva Viva dice aliento de Dios. O sea, todas van enfocadas hacia el mismo lugar. Hacia la misma línea, pero dejando en claro que es en referencia a aliento, esperanza, fortaleza. Eso es lo que quiere transmitirnos Job acá, y por el cual también aparece, eso es la definición de ruhah o ruhah, no sé, como usted lo quiera, como se le haga más fácil decirlo, ¿no? ¿Alguno dice ruhah, te dicen ruhah solo, porque es más fácil. Ahora sí, Job 33:4. Job 33:4. El Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. Esto es interesante porque aparece 2 veces la palabra ruah en un solo versículo. Y fíjese cómo dentro del contexto se traduce correctamente lo que se quiere decir, que nos dice al principio: el Espíritu de Dios me ha creado. Aquí empezamos mirando el hecho de que entonces el Espíritu Santo, o el Espíritu de Dios, como usted lo quiera ver, evidentemente es divino. Y número 2, está incluido, tiene un carácter también de creador, forma parte del proceso de creación sobre todas las cosas. Entonces, aquí ya podemos concluir rápidamente que el testimonio bíblico nos dice que no solamente el Padre es creador, como lo dicen algunas sectas, sino que el Padre es creador, el Hijo es creador. Lo vimos en la semana pasada, bastante contundencia sobre este punto. Y hoy estamos mirando cómo el mismo testimonio bíblico nos afirma de que el Espíritu Santo también es creador. Es decir, la Trinidad misma estuvo presente, es autora material, intelectual, póngale todas las autorías que usted quiera, creativa, de todo, sobre lo que es la creación. Y esto hace que cobre más sentido que cuando usted lee en Génesis, que Dios habla en plural, que eso también lo vimos cuando hablamos del Padre: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Tiene sentido de que el Padre estaba hablando con otras personas, que no estaba hablando solo, porque si no hubiese dicho la Escritura y todas las traducciones dijeran: haré al hombre a mi imagen y semejanza, o yo, Dios, haré al hombre igualito a mí, no sé, inventando acá. Pero para que usted entienda que no lo dice en singular, o sea, no existe ninguna traducción bíblica, ningún manuscrito, ninguna copia de los originales que afirme una singularidad de estas palabras. ¿Por qué? Porque como yo lo dije cuando hablamos del Padre, creo que fue cuando hablamos del Padre, que el Padre no se estaba refiriendo a los ángeles, porque los ángeles no son creadores. Si él hubiese metido en ese paquete a los ángeles, entonces estamos hablando entonces que los ángeles son co-creadores de la humanidad. Y eso es, miren, yo he escuchado cualquier locura, pero jamás yo he escuchado algo como eso de nadie que afirme que los ángeles son co-creadores de todas las cosas. Eso yo no lo he escuchado nunca. Yo he escuchado cualquier locura sobre el tema de los ángeles o de Dios, pero afirmar eso, no, jamás yo lo he escuchado. Entonces, evidentemente, el Padre está hablando con el Hijo. Y también ahora, por este texto, lo repito, el Espíritu de Dios me ha creado. ¿Cómo lo dice Reina Valera?
Versículo 4. El Espíritu de Dios me hizo. Bueno, me hizo. Me ha creado, son sinónimos, están diciendo lo mismo. Y luego que continúa. Y el soplo del Omnipotente me dio vida. Y el aliento del Todopoderoso me da vida. Esto es básicamente una referencia directa y clara sobre lo que vimos en Génesis 2:7, donde dice que el hombre fue creado de la tierra y sopló Dios aliento de vida. Y el hombre vino a vivir. ¿Ok? Entonces, fíjense como aquí aparece dos veces la palabra hebrea ruja, pero primero se traduce como espíritu y luego se traduce como aliento, indicando entonces también que hay una separación, que no es lo mismo. No se está refiriendo a un mismo, ¿cómo podemos decirlo? A un mismo individuo, a un mismo ser. Está hablando de la separación de una acción de una persona, a pesar de que es una misma palabra hebrea, indicando que es el Espíritu de Dios, como lo dice acá, tomó parte en la creación y luego el aliento del Todopoderoso dio vida. ¿Por qué? Porque todo lo de Dios produce vida. Todo. Fíjese que Dios es tan poderoso que su aliento da vida. Nosotros cuando soplamos, usted no se pilla la boca, le hiede la boca. Pero a Dios no le hiede la boca. Porque Dios es santo, es puro, es perfecto. Dios cuando sopla, da vida. Imagínese usted qué tremendo lo poderoso que es nuestro Señor. O si usted está por allá por Rusia, por el Polo Norte, por esas zonas son muy frías, si usted sopla así, usted mismo va a ver su aliento de lo frío. Puede visualizarlo, claro. Lo puede ver, y si mientras más frío es, más claro usted lo ve. Hasta ahí va a llegar usted con su aliento. Pero el aliento de Dios no. El aliento de Dios produce vida. Crea vida. Transmite, porque viene de Él. Entonces esto es tremendo porque no es solamente la palabra de Dios. Es decir, es literalmente todo lo que sale de la boca de Dios tiene poder. Amén. Sus palabras y su aliento. Qué tremendo esto. Así mismo es. Entonces acá vemos muy claramente la palabra ruja haciendo una separación. Esto es bueno entenderlo y comprenderlo para que podamos tener una interpretación mucho más clara al respecto. ¿Okay? Es entonces que, si bien es cierto, lo que afirman los testigos de Jehová es una verdad a medias solamente. ¿Por qué digo que es una verdad a medias? Porque ellos solamente dicen que nosotros hemos malinterpretado los textos originales. No. Lo que nosotros hemos aprendido es a interpretarlo y hacer las diferencias, sobre todo en estas palabras, como ya yo lo he dicho en otras oportunidades, que el griego y el hebreo son idiomas muy ricos. Cada palabra pues tiene muchas traducciones al castellano. Entonces, esta es un ejemplo de esto, donde vemos cómo el Espíritu de Dios creó y luego Dios sopló vida. Muy interesante esto. Vamos a Números 27:16 ahora. Repito, Números 27:16. Números 27:16, Reina Valera, 1960. Ponga Jehová, Dios de los espíritus de toda carne, un varón sobre la congregación. Dios de los espíritus de toda carne, dice la Reina Valera 60. Aquí lo traducen como: entonces Moisés le dijo al Señor: oh Señor, tú eres el Dios que da aliento a todas las criaturas. Por favor, nombra un nuevo hombre como líder de la comunidad. A ver, ¿cómo lo dicen las otras versiones que tienes allí en la mano? La Nueva Biblia Internacional dice: Señor, dile ante Dios de toda humanidad nombrar un jefe sobre esta comunidad. La Nueva Biblia dice: oh Señor, Dios de los espíritus de los humanos, ante que Dios ha llevado digna a un nuevo caudillo para el pueblo. Bien, me quedo con esa última traducción. ¿Por qué? Porque, como yo lo dije al principio, la palabra ruja, que se traduce como espíritu, también se aplica a los seres humanos. ¿Por qué? Porque aquí vemos en el testimonio bíblico, precisamente dentro de la oración que Moisés le está haciendo al Señor, que él reconoce que Dios es el Dios de los espíritus de la humanidad, ¿no? Según la versión que leíste. Sí. La Reina Valera dice: Dios de los espíritus de toda carne. Espíritus con E minúscula, en referencia, que ya usted lo sabe, cuando usted lee espíritu con E minúscula en la Biblia, se está refiriendo pues o a un demonio o, en este caso, al ser humano. Entonces, el Ruá de Dios es el creador de todo lo Ruá humano. ¿Ok? El Espíritu Santo es el creador también de todos los espíritus humanos que existieron, que existen y que van a existir. ¿Ok?
Entonces, acá vemos esta declaratoria: el Dios de los espíritus de toda carne, el Dios de todos los ruhá. Bien, aquí vemos entonces este carácter muy interesante. Vamos ahora a Isaías 11. Isaías 11:2, Reina Valera. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Acá también, una vez más, en un libro tan importante, en un profeta mayor como lo es Isaías, se usa la palabra hebrea ruá, que es una referencia. Fíjate que a lo mejor en la Biblia que usted está leyendo en este momento junto conmigo aparece ahora espíritu con E mayúscula. Me imagino que en la que está leyendo el pastor también aparece espíritu con E mayúscula, para que hagamos la diferencia, para que entendamos que ahora se está refiriéndose al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo. ¿Ve? Fíjese que cuando vimos el número aparece espíritu con E minúscula, lo que ya le había comentado. Pero entonces aquí dice, y el espíritu, aquí se usa la palabra también ruá. ¿Ok? Y fíjense que no se traduce como el viento del Señor está sobre mí, viento de sabiduría, viento de consejo y de poder, viento de conocimiento y de temor. No se traduce así, Señor testigo de Jehová. No se traduce como aliento. El aliento del Señor está sobre mí. Tampoco se traduce así. Se traduce como espíritu con una mayúscula en referencia directa al Espíritu Santo, al Espíritu de Dios, que tiene un carácter de sabiduría. Tiene, mejor dicho, el Espíritu de Dios es sabio. El Espíritu de Dios tiene entendimiento. El Espíritu de Dios es consejero. El Espíritu de Dios es poderoso. El Espíritu de Dios tiene conocimiento. El Espíritu de Dios enseña respeto profundo por lo santo, lo que uno llama aquí de temor del Señor. Así es. Entonces, no es posible que un viento, que es algo que para nosotros, que el mismo Dios creó el viento, es algo inmaterial, es algo intangible, porque no lo podemos agarrar, pero sí lo podemos sentir cuando nos sopla. Podemos sentir si está frío, si está caliente, si es muy fuerte, si es muy suave. Sea sabio, tenga un conocimiento. O sea, no es posible eso. Aquellos que afirman entonces que el Espíritu Santo de Dios, el Espíritu de Dios, no tiene una personalidad. Pues aquí la profecía bíblica, que es en relación directa a mi Señor Jesús, porque es una profecía mesiánica, donde vemos la persona del Ruhá HaKodesh o el Ruhá Elohim, que el Espíritu de Dios, o sea, para que usted sepa, Ruhá Elohim, porque Elohim es el término hebreo genérico para referirse a Dios. Entonces, cuando se combina el Ruhá con Elohim, es Espíritu de Dios. Ahora aquí hago la observación de esta parte que me faltaba. Cuando usted encuentra Ruhá solo, puede ser aliento, puede ser viento o puede ser espíritu, como ya lo vimos en Job, como ya lo vimos en Números, sobre todo, donde dice espíritu con minúscula. Pero ya cuando se refiere al Espíritu de Dios o al Espíritu, sí, básicamente esa frase que es la que más es concurrida en el Antiguo Testamento, usted va a encontrar, por ejemplo, en el hebreo, en las copias, Ruhá Elohim, Espíritu de Dios. Fíjese entonces que dependiendo de, bueno, en este caso, HaKodesh, Santo, Espíritu Santo, pero más una referencia porque estamos mirando el Antiguo Testamento, ¿ok? Mirando la concepción del pensamiento hebreo, es Ruhá Elohim. Ahora, ¿qué es lo que pasaba? Que la comunión, la devoción que tenían los hebreos era solamente bajo la figura y la imagen de Dios Padre como tal, porque eso era lo que hasta ese momento se les fue revelado y se les permitió entender. Ellos no lograron darse cuenta de que todo lo que se les fue confiado, de que todo lo que se les impuso a nivel de rituales ceremoniales, a nivel de todo lo que tiene que ver con el tabernáculo, lo que significan las vestiduras, los panes y todo aquello que ahora nosotros sí tenemos la verdadera razón del por qué ellos hacían eso, era para que pudiésemos nosotros entender verdades espirituales. Es que es ahora en el pacto de la gracia, ¿okay? Que tenemos esa comunión a nuestro Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo
con la ayuda y la intercesión y la asistencia directa de su Espíritu Santo. Eso no lo tenían los hebreos todavía porque no había llegado el momento de manifestar esto. ¿Ok? Pero aquí vemos, vuelvo a leer Isaías 11, versículo 2, que precisamente esto es un fragmento que tiene una clara connotación profética mesiánica, es decir, habla del Señor Jesús. Esto es uno de los pasajes más mesiánicos que usted encuentra en el libro de Isaías. Dice: del tocón de la familia de David saldrá un brote, sí, un retoño nuevo que dará fruto de la raíz vieja. Ese retoño es mi Señor Jesús, el Mesías. Y el Espíritu del Señor reposará sobre él. El Espíritu del Señor, el Ruaj Elohim o el Ruaj HaKodesh, reposará sobre él. ¿Y qué le va a permitir el Ruaj HaKodesh? Sabiduría, entendimiento, consejo, poder, conocimiento y respeto profundo por las cosas del Señor, un celo por las cosas santas del Señor. Entonces acá vemos claramente cómo en cada uno de estos, la parte donde usted lee en su versión, en su Biblia, y la que usted esté leyendo, espíritu, ahí en el hebreo dice ruah, espíritu. Vemos este carácter santificador, vemos la presencia del Espíritu acá. Vamos al Evangelio. Vamos a Mateo 3, versículo 16. Mateo 3, 16. Dice así: y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Bien, algunos pues usan este pasaje para indicarme que no es posible que el Espíritu Santo tenga una personalidad, porque parece más bien que es un animal, porque tiene forma, aquí dice de paloma, ¿ok? Pero yo quiero resaltar algo. Después del último, mientras Jesús salía del agua, los cielos se abrieron y vio al Ruaj, o acá se usa el griego, se me fue la palabra, pero bueno, no importa, no la voy a, después se las comento allí. Vio el Espíritu de Dios que descendía sobre él como una paloma. El cómo está hablando de un aspecto, está poniendo una comparación sobre el escrito. No dice que descendió una paloma, literal, no, que descendió el Espíritu de Dios como una paloma. Es decir, está comparando el descender de una paloma con una elegancia, con una, no sé si usted se ha puesto un momento a mirar cómo es el vuelo de una paloma y cuando aterriza. Eso es lo que el escritor, el apóstol Mateo en este caso, está resaltando, está comparando al Espíritu de Dios. Eso es todo. En ningún momento su intención es decir que el Espíritu Santo es una paloma, como algunos pretenden decir. No. En ningún lado eso está dentro del pensamiento o de la intención del apóstol Mateo para darnos este testimonio escrito. No. Lo que está diciendo es eso, que el Espíritu de Dios vino y descendió como una paloma. O sea, tuvo esa elegancia, tuvo esa forma de descender sobre Jesús, para que así se cumpliese lo que vimos en Isaías 11. Como he dicho, empezase a cumplirse lo que leímos en Isaías 11, porque después del bautismo de Jesús vino la tentación, y luego de la tentación de Jesús dice que él vino con poder del Espíritu Santo, hizo señales, milagros y prodigios. Eso creo que lo vimos en el poder. Él entró lleno del Espíritu Santo, fue tentado y salió en el poder del Espíritu Santo. Creo que esa referencia la vemos en Lucas, si no me equivoco, lo dice así. Vamos a buscarlo, no lo tenía en mis notas, pero ya que el Señor me lo está dando. Sí, versículo 4, Lucas 4, versículo 1, dice: entonces Jesús, lleno del Espíritu Santo, regresó del río Jordán, y el Espíritu lo llevó al desierto, tomando la concepción interpretativa de los testigos de Jehová, que el Espíritu Santo es simplemente un viento, una fuerza activa. Entonces ellos interpretarán aquí que entonces se creó un torbellino, algún tipo de huracán alrededor de la persona de Jesús,
que lo levantó por los aires, hizo que nadie se diera cuenta que había un tornado en ese momento y el tornado lo botó en el desierto. Porque un tornado, ¿qué es? Un tornado son vientos. Son vientos. A alta velocidad. Pero eso no fue lo que ocurrió aquí. Aquí dice que él estaba lleno del Espíritu Santo. Él no estaba lleno de una tormenta. O sea, esto es algo de realmente muy absurdo creerlo. O sea, eso lo va a ver. Lo puede leer en Lucas 4:14 para que lo anote ahí. Lucas 4:14. Estoy leyendo el 1, pero después vamos a brincar 14 para que usted vea. Y el Espíritu lo llevó al desierto. O sea, el Espíritu lo guió. Está leyendo el versículo 1. Versículo 1 para que veamos al Espíritu. Claro. Después voy a pasar al 14, que es donde habla de lo que comenté. Entonces Lucas 4:1, comenzamos por ahí. Ajá. Entonces Jesús, lleno del Espíritu Santo, regresó del río Jordán. ¿Por qué? Porque ahí fue investido con poder para que se cumpliese Isaías 11, esa primera parte. Y lleno del Espíritu Santo lo guió al desierto. Y luego la tentación. Primero fue lleno y entró al desierto. Fue tentado, como ya usted sabe, las contesta, todas las cosas. Satanás salió con el rabo entre las piernas porque no logró su cometido. Versículo 14. Entonces Jesús regresó a Galilea lleno del poder del Espíritu Santo. Las noticias acerca de él corrieron rápidamente por toda la región y enseñaba con frecuencia en las sinagogas y todos lo elogiaban. Es decir, de aquí en adelante vemos una manifestación tremenda del Espíritu Santo por medio de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Amén, así es. O sea, vemos una unión hermosa, perfecta y poderosa entre la segunda y la tercera persona, actuando conjuntamente en perfecta armonía. Amén. Y unidad. Aquí lo vemos. Entonces, el Espíritu Santo no es simplemente un viento, sino el problema está en la concepción que se tiene al interpretar la palabra ruja. Por eso es que en las diferentes traducciones que nosotros tenemos al castellano es mucho más fácil para nosotros hacer la separación, porque nos colocan cuando es aliento, cuando es Espíritu Santo o Espíritu de Dios con E mayúscula. Ahora sí vamos a Juan 3 y aquí vamos a concluir por hoy en esta primera parte del Espíritu Santo. Juan 3, vamos a ver mucho más, el versículo 4 y 5, Juan 3, 4. Juan 3, versículos 4 y 5, dice así: Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Yo quiero que usted preste atención a cómo lo dice esta traducción. Me encanta cómo lo dice acá. Dice, ¿qué quiere decir? Versículo 4, exclamó Nicodemo, ¿cómo puede un hombre mayor volver al vientre de su madre y nacer de nuevo? Es decir, recuerde que Jesús está hablando con Nicodemo y según lo que se conoce, Nicodemo era mayor en edad a Jesús. Se cree que tenía unos 50, 60, no se sabe con exactitud, pero prácticamente podemos decir que le doblaba la edad a Jesús. Por eso cuando él dice que un hombre mayor pueda volver, porque está hablando a él, entonces él está asumiendo la enseñanza para sí mismo. O sea, ¿cómo yo aplico lo que tú me estás enseñando, maestro? O sea, yo soy un hombre mayor, o sea, yo no soy ni siquiera un bebé. ¿Cómo es posible que, o sea, cómo yo me voy a volver a meter en el vientre de mi madre? O sea, mira lo que está pasando por la cabeza de Nicodemo. Mira lo que dice, como dice la Nueva Biblia Viva. Nicodemo preguntó, ¿cómo puede uno nacer de nuevo cuando ya es viejo? Es esto lo que yo estoy explicando. O sea, Señor, pero, o sea, no me la pongas tan fácil. O sea, ya yo tengo una edad, ya yo soy un hombre viejo. O sea, ¿cómo es posible que esto ocurra? Y la respuesta de mi Señor fue esta. Jesús le contestó, te digo la verdad, nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace del agua y del Espíritu. Aparece Espíritu con E mayúscula, rujá, ¿ok? El ser humano, versículo 6, solo puede reproducir la vida humana, pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo. O la frase rujá Hakodesh, esto usted la escucha mucho sobre todo en algunas iglesias pentecostales, ¿no? Que les gusta usar mucho los términos hebreo o griego con mucha frecuencia.
Entonces, cuando usted escucha, a lo mejor usted no sabe, bueno, pero ¿por qué la hermana dice tanto, o el hermano dice tanto rujajaco de eso? No es más que la frase en hebreo del Espíritu Santo. Y aquí el Señor dice que la única manera de entrar en el reino de los cielos es tener vida espiritual, y solamente se tiene vida espiritual si nacemos del Espíritu Santo. Entonces, una vez más, vemos cómo el Espíritu de Dios, la persona del Espíritu Santo, tiene una actividad, tiene un rol, tiene un papel importante dentro del proceso de redención y de regeneración del pecador. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo el que le hace nacer, el que le hace tener una vida espiritual. De por sí, Consolador, el que convence de pecado, el ayudador, el fruto del Espíritu, el que nos guía a toda verdad y a toda justicia. Orar en el Espíritu, que es otra frase que aparece en el Valero. Solamente las estoy mencionando para que usted se dé cuenta de que solamente una persona, que en este caso es la tercera persona de la Trinidad, tiene estas actividades muy presentes y recurrentes en la vida de la iglesia. Eso no lo puede hacer el viento, eso no lo puede hacer simplemente un aliento más, sino lo hace alguien que tiene una personalidad. ¿Ok? Y aquí lo vemos claramente, que mi Señor Jesús le da, mejor dicho, enseña la posición del Espíritu Santo en relación al reino de los cielos y al Evangelio y a los pecadores. Porque cuando nosotros predicamos el Evangelio, el ministerio del Espíritu Santo está allí presente. ¿Por qué? Porque cuando usted predica el Evangelio, número uno, es el que nos dice qué palabra vamos a usar. Recuerden lo que dijo mi Señor Jesús, no nos preocupemos por lo que vamos a decir, porque el Padre, el Espíritu Santo, nos va a dar las palabras en el momento. Número dos, cuando usted está predicando el Evangelio, el Espíritu Santo está convenciendo al pecador de que lo que está escuchando es verdad y que eso está desnudando su pecaminosidad y necesita arrepentirse de eso. Número tres, trae consuelo al alma del pecador, trae esperanza, trae sanidad según su soberana y bendita voluntad en el momento, que eso le da mayor convicción, le produce la fe al pecador para que crea. Entonces, es el Espíritu Santo entonces que en ese momento le hace nacer de nuevo, dándole vida espiritual, y comienza entonces, usted y yo comenzamos a tener vida espiritual. Amén, así es. Desde ese momento. Por eso hay algunos cristianos, ¿no? Esto lo digo como una anécdota, no es nada doctrinario. Más bien algunos no le dan relevancia, pero hay cristianos que dicen que cumplen años 2 veces. ¿Por qué? Porque cuentan el cumpleaños según la carne, el día que nacieron físicamente, y toman la fecha del día que se convirtieron, el día que Cristo vino a su encuentro y les dio a conocer su evangelio como un año más de vida. Entonces, algunos cristianos, curiosamente, es una pequeña anécdota que les doy, dicen que cumplen años 2 veces por eso. O sea, tienen tantos años según la carne y tienen tantos años desde que conocieron a Cristo. Y tienen la fecha del día en el que se encontraron con el Señor Jesús. Algunos, por eso lo digo, no todos lo hacen. Yo, en lo personal, yo no me acuerdo. Tengo más o menos el año y ya eso para mí es más que suficiente como para saber, para contabilizar, ¿no? Pero no me acuerdo muy bien el mes, ni mucho menos el día. Es solamente una anécdota acá, porque estamos hablando sobre lo que es la vida espiritual. Pero aquí vemos es al Ruach Elohim, al Espíritu de Dios, o al Ruach HaKodesh, teniendo una participación activa muy importante y muy relevante sobre esta hermosa y poderosísima verdad que mi Señor está enseñando. Y precisamente dice el versículo luego más abajo: así que no te sorprendas cuando digo tienes que nacer de nuevo. El viento sopla hacia donde quiere. De la misma manera que oyes el viento, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va, tampoco puedes explicar cómo las personas nacen del Espíritu. Curiosamente acabamos de pasar por viento, pero vimos el Ruach, que también significa viento, y Espíritu, y mi Señor aquí hace una separación. O sea, el viento, lo está poniendo de ejemplo.
Tú no puedes ver el viento, tú no sabes de dónde viene ni a dónde va, tú solamente lo sientes cuando te sopla la cara. Y de la misma forma tú no puedes entender cómo el Espíritu Santo hace su trabajo, tú no puedes entender cómo la tercera persona de la Trinidad hace que las personas nazcan de nuevo, tú no puedes explicar cómo un pecador deja el pecado, aborrece el pecado y ahora ama a Cristo. Eso tú no lo puedes entender ni es convencido del pecado, justicia y juicio, entonces se arrepiente. Tú no lo puedes entender. ¿Por qué? Porque eso es una obra que solamente la persona del Espíritu de Dios puede hacer. Amén. Porque es Dios. Entonces, fíjense, vemos aquí otro rasgo relevante. No podemos entender cómo Dios es eterno. O sea, no tiene principio ni fin. No. O sea, es algo que para nuestra comprensión humana es difícil de analizar, porque somos seres racionales que sabemos que las cosas tienen un principio y tienen un origen y tienen un final. Pero el Señor te dice, es que yo soy eterno, yo no estoy sujeto a nada. Yo soy el principio, yo soy el primero y el último, yo soy el alfa y el omega. Eso para nuestra humana mente, eso, wow. Lo mismo ocurre. El Señor, wow. El Señor estuvo presente en todo, tomó forma humana también, no dejó de ser divino. Wow, cuesta, o sea, no. Y ahora el Señor dice que el Espíritu Santo produce vida espiritual y que eso es un misterio que ninguna mente humana lo va a poder entender. Nos vuelvo a volar la cabeza. ¿Por qué? Porque solamente Dios puede reservarse estas exclusividades, estos misterios que sobrepasan nuestro entendimiento. Entonces, acá vemos la persona del Espíritu Santo actuando en todo momento de forma activa sobre la vida del hombre, de la raza humana, desde su creación, desde el mismísimo momento en que cayeron en el pecado y empezó la travesía redentora de la humanidad hasta llegar a Jesucristo. Como vemos activamente al Espíritu Santo allí, como persona. Bien, lo vamos a dejar hasta aquí, porque luego vamos a entrar ya de lleno. Aquí lo tengo, aquí está, neuma. Aquí está, este es el griego. Ahora, esta palabra, bueno, lo voy a poner en azul para que este es griego. Esta es la que sale en el Nuevo Testamento, cuando usted lee espíritu, como lo que acabamos de leer acá en Juan, aparece la palabra neuma, que equivale al hebreo ruja, que significa espíritu. Solo que esta es más directa. Esta no tiene dentro de la traducción espíritu como de tercero, sino lo tiene de primero. Entonces es más fácil para los traductores ir de lleno a espíritu. ¿Ok? Se la hace mucho. Entonces esta es la palabra griega, neuma, que aparece en todo el Nuevo Testamento donde usted ve espíritu. Está bien que la tenía por ahí pendiente. Bien, lo vamos a dejar hasta aquí, vamos a orar para concluir, para luego la próxima semana ya vamos a entrar mucho más de lleno sobre el testimonio bíblico que nos demuestra que el Espíritu Santo tiene una personalidad. Es decir, hay cosas que definen la personalidad de un individuo y eso lo vamos a ver la próxima semana, para que entonces evidentemente terminemos de conocer esto, de que no es simplemente una fuerza activa, una cosa ahí rara, o no sé, una especie de energía que Dios invoca, tipo comiquita o película, que sale una gran fuente de luz y Dios la lanza para hacer algo, como que si fuera Hollywood. No es eso. Porque pareciera que como que eso es lo que tienen los superiores en la cabeza, ¿no? Amén. Entonces vamos a mirar estos rasgos que definitivamente tiene el Espíritu de Dios dentro de su persona, que es una persona. No podemos hablar de que es una persona si no hacemos una referencia, si no vemos una personalidad. Es decir, toda persona tiene una personalidad. Los rasgos de su personalidad. Rasgos que lo definen, que resaltan. Entonces, eso lo vamos a ver con detenimiento. Así que bueno, no sé si el pastor lo quiere aportar algo, si no, no, está claro, porque realmente lo ha explicado muy bien. Simplemente cuando veamos los rasgos vamos a ampliar el criterio para que obviamente tengamos una descripción más clara y si hay alguna inquietud se termine de aclarar, pues la persona solidifique el conocimiento y lo atesora. ¿Bien? Amén.
Oramos entonces para despedir el servicio. Padre, en el nombre de Jesús, te damos muchísimas gracias una vez más porque nos permitiste sentarnos a tu mesa para degustar tu santa y bendita palabra. Gracias, Señor Jesús, por haberlo logrado en la cruz del Calvario, y gracias, Espíritu Santo, por guiarnos a toda verdad y a toda justicia y mostrarnos lo profundo y lo hermoso, lo delicioso que es escudriñar tus santas y maravillosas escrituras. Te pido, Señor, que cada creyente, cada hermano y hermana que haya escuchado esta información, que haya escuchado esta palabra, la atesore en su corazón, Señor, la medite y que escudriñe mucho más, Señor, y que aprenda cada día más, aprendamos cada día más de ti. Gracias, Señor, por tu ha sido maravilloso y te bendecimos en el nombre de Jesús. Te damos gracias. Amén y amén. Amén. Dios me lo bendiga. Recuerda revisar los demás videos. Nos vemos. Bendiciones.